Buenos días, hoy nos Ya estoy lista, encontramos sí. con Sofía, ella hace parte de Somos Uno y vamos a hacer unas cuantas preguntas para Sofía. Sofía, cuéntanos desde cuándo inicia Somos Uno. Hola, buenos días. Bueno, sí, como muy bien lo dijiste, yo soy Sofía, hago parte de la Fundación Colectivo Somos Uno. La fundación, la historia de su creación es muy bonita. En sí comenzó como un sueño, un proyecto de un trabajo de grado de Juan, Juanito, que es la persona que soñó y visionó Somos Uno. Y lo tenía como un trabajo de grado de su carrera, que él estudió diseño gráfico, ¿sí? Pero pues no era como con todo el contenido filosófico y eh, pues que ahora tiene, ¿sí? O sea, comenzó así como el proyecto y como el nombre, pero en realidad se fue forjando y, y salió como la idea de, mediante la educación, poder regenerar a la sociedad y vincular la ancestralidad, la espiritualidad y el arte debido a la crisis en la que se enfrentaba él y otras personas que decidieron conformar este grupo por unas construcciones, unas mega obras eh, que estaban adelantando pues en el barrio, en la localidad en donde habitan estas personas, que es en Ciudad de la Cultura. Sí. Entonces, como que uno de los macroproyectos que han hecho sobre uno de los humedales de Bogotá, que es el humedal Tibaguya, en donde hicieron la PETAR, se creó una especie de resistencia y de ahí también surgió Somos Uno y como que adquirió más carácter. También mediante una toma de yaje, o sea, como que hubieron muchas cosas que llevaron a decidir cómo crear Somos Uno y, y de qué forma, ¿sí? Porque no, la idea no era que fuera como una organización, no sé, educativa ya, sino que tuviera un componente ancestral, por eso el apego con el territorio, espiritual también, y artístico, pues porque el arte pues es una forma también de conectar. Así en resumidas cuentas, más o menos desde el año 2014 fue todo esto que les acabo de contar. Ah, ok, vale, súper interesante la forma de creación desde una tesis, ¿no? Sí. Sí, qué chévere, Sofi. Bueno, te habla Jefferson. Y ahora, bueno, tú nos indicas que la fundación pues inicia desde el 2014 más o menos, ¿cierto? Ahora pues nosotros queremos saber desde hace cuánto pues tú perteneces a la fundación. Bueno, yo conozco las personas que integran la fundación hace más o menos unos 3 años, pero digamos que en esa etapa de mi vida pues yo estaba muy embolatada con las cosas de la universidad, asistía a unas reuniones que hacían también en defensa territorial y como organizando a las personas del barrio, pero cuando yo decidí ser parte de Somos Uno, fue más o menos en junio del año pasado, ya más de un año y 2 meses. Y pues me gustaban mucho esos procesos, pero la cosa que más me impactó y por la cual yo decidí hacer parte de Somos Uno fue por las pacas, porque justamente en junio del año pasado se comenzó el proceso de pacas, un proceso constante, un proceso con mucho esfuerzo, un proceso en el que la fundación decidió empoderarse de los residuos orgánicos, no solo de los propios, sino de más de 200 familias del barrio, de manera pues también altruista, voluntaria y pues sin recibir una remuneración. Y pues yo al ver ese proceso de la paca digestora, de cómo se trataban sanamente los residuos y bueno, ya enterarme que también había un componente legal del que yo podía ser parte, ya que estaba pues a prontas de salir de la universidad y bueno, de decidir qué hacer con mi carrera y con mi profesión. Entonces ahí fue que les dije, hablábamos y pues me decidí unir a Somos Uno. Ok. Em,
Cuéntanos así por encimita, Sofía, qué rol cumple Somos Uno y qué actividades realiza en la comunidad. Pues ya nos contabas un poco sobre las pacas, pues que hace también una labor de resistencia frente al territorio, pues que en el que viven, que es la defensa del Tibabuyes, pero cuéntanos un poquito más por encima qué hace Somos Uno en el territorio. Listo. Bueno, pues se desprenden muchas líneas y digamos que todo, como les había contado, todo se basa en la educación entrelazada con la ancestralidad, la espiritualidad y el arte. Sí, como que ese es el eje que, pues, que mueve todos los demás temas. Y en ese sentido hacemos varias actividades. Una de las principales actividades y que siempre ha caracterizado Somos Uno son los recorridos y digamos los talleres de aprendizaje, la educación, pero en aulas vivas, ¿sí? Como que nosotros intentamos promulgar un modelo de educación distinta en el que las personas conozcan primero su territorio, lo caminen, lo habiten, aprendan en él, no solo es eh, como, no sé, como aprender, o sea, como leer algo y como si fuéramos recipientes vacíos al que tenga que llegar conocimiento, sino que sea un aprendizaje de preguntarse, cuestionarse, de abrir las sensibilidades, los sentidos, pues para entender mejor y aprender de verdad, que no sea como algo efímero que se olvida. Entonces están los recorridos por los diferentes territorios, no solamente los humedales, sino también otros lugares en los que se brinda educación. También están los procesos como, pues ya lo mencioné, de PACAS, de manejo de residuos orgánicos, enseñanza en torno al reciclaje, a las botellas de amor, a cómo podemos tener hábitos de consumo más sostenibles. Eso se acompaña en dos cosas. Primero, en las huertas, en el trabajo que hemos hecho en distintas huertas, en la localidad, en Ciudad de la Col Subsidio, acompañando distintos procesos de huertas, aprendiendo sobre qué es soberanía alimentaria. Y eso, todo, digamos que esos aprendizajes también han estado de la mano con ponencias, talleres virtuales, conversatorios con la Universidad Minuto de Dios, con distintas entidades en las que pues mostramos y como intentamos brindar esa educación pues para regenerar la sociedad. Esa por una línea. También brindamos talleres y educación a colegios, también hacemos caminatas con colegios, con las universidades pues manejamos el tema de las prácticas de responsabilidad social eh, y bueno, todo en torno a la educación. Y hay otra línea que también es como una incidencia política porque hacemos veeduría constante sobre pues todos los proyectos que puedan afectar el territorio. Eso pues no solamente aquí donde estamos ubicados, sino también en Siberia, en otros lados. Y entonces hacemos esa veeduría ambiental, lo que implica, pues primero investigación, eh, investigación, compartir la investigación, bien digamos que hay una línea jurídica en la que hemos puesto en todo ese tema de defensa territorial. Hemos puesto unas acciones, hemos participado en mesas con entidades públicas, mesas de concertación, hemos también participado en debates, entonces como que hay otro componente que es como la incidencia política y más que porque ese sea el fin o lo que busca Somos Uno, es porque sentimos que es como nuestra responsabilidad y que no se puede promulgar como una educación si uno no exige. Y bueno, para exigir primero hay que conocer. Entonces hemos hecho bastantes investigaciones que hemos compartido, también digamos que el manejo por redes sociales siempre es compartir, informar a la gente de lo que está pasando, darles herramientas para que puedan exigir sus derechos. Y también pues hay otra línea que es la promulgación y divulgación de los derechos de la naturaleza, que yo pues me asenté como en esa línea como abogada y pues ya es como romper un poquito el discurso del derecho de siempre y pues abogar por todos los seres de,
pues de la comunidad de la tierra. Entonces, también digamos que en esos talleres también los hemos brindado a distintas entidades, también a empresas, a universidades, colegios, y más o menos podría decirse que en eso se engloba como toda la labor de Somos Uno. Listo, Sofi, creo que mi compañero Ok, tiene otra pregunta. ok, perfecta, Sofi. Pues qué chévere que esta fundación se dedique a ello y que pues nosotros como estudiantes de la Uniminuto podamos aportar un granito de arena pues a lo que se dedica, ¿no? En pro digamos, de la comunidad. Ya digamos tenemos esta pregunta, ya saliéndonos un poco de la fundación, que es un tribunal ciudadano y ancestral. Bueno, este es un proyecto, un hijito que estamos ahí sembrando y regando para construir desde Somos Uno, y partió desde la base de que nos sentíamos un poco insatisfechos con el sistema, pues como de justicia y cómo se han tratado todos estos temas, desde la parte jurídica y desde todas las acciones, como la lentitud y a veces eh, como que no se le da mérito o no se le da importancia en estas instancias judiciales a la voz de la comunidad, porque no es, digamos, profesional o porque no es abogado, porque no tiene las herramientas, ¿sí? Entonces, ante esa insatisfacción de cómo estaban sucediendo, digamos, estos procesos a nivel jurídico, y entendiendo la justicia como una virtud y algo que es muy importante para la humanidad, para las personas pues que han defendido el territorio en general, pues es muy importante, pues decidimos pensarnos y comenzar a crear este tribunal, el Tribunal Ancestral y Popular por los Derechos de la Naturaleza. Es una apuesta que combina unas experiencias que ya han pasado a nivel internacional con la Alianza por los Derechos de la Naturaleza, y también a nivel nacional ha pasado, internacional y nacional, que lo que busca es pues hacer como más que la sentencia que salga de ese tribunal tenga efectos jurídicos que no van a pasar, es hacer un ejercicio de pedagogía muy simbólico y ritualístico en el que se realice con la comunidad, con todos los actores, en un caso problemático en el que se vulneren los derechos de la naturaleza, y sabemos que se vulneran leyendo la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, como que esa es la base. Entonces, el Tribunal Popular Ancestral y por los Derechos de la Naturaleza es una forma pues de pedagogía, pero como más llevada como a la realidad, en el que distintos actores de un conflicto ambiental en donde se violan los derechos de la naturaleza hacen parte de un tribunal en el sentido de la palabra, como lo con jueces, con un fiscal, con los defensores, pero entonces sabemos, digamos, que el sistema actual de justicia no, digamos, en un tribunal no le vas a dar voz a un humedal, o no le vas a dar voz a un agua que es una especie en peligro de extinción de los humedales, que está a punto de extinguirse por este tipo de obras que destruyen los humedales. O incluso si a los mismos humedales que también en la capital están a punto de extinguirse. Entonces es la idea como de repensarnos las formas de ejercer esa justicia para nosotros, las personas que hemos estado pues defendiendo. Entonces es una apuesta, como les digo, a la pedagogía, a que aprendamos sobre los derechos de la naturaleza, a que declaremos el humedal como un sujeto de derechos propio, más allá de lo que diga un juez o no, que por ahí ni siquiera conoce el humedal, ¿sí? Como que nos parece muy extraño también que una persona que no conoce el territorio y que está alejado decida, y también influenciado por otras cosas, a veces intereses económicos o de pronto miedo a irse en contra de las instituciones. Entonces, básicamente eso va a ser un ejercicio muy bonito, y pues lo que queremos, el fin de este tribunal es empoderar a las personas y promulgar y divulgar los derechos de la naturaleza. En especial, el tribunal que vamos a hacer va a ser sobre el conflicto socioambiental ecológico que existe sobre el humedal Tibauyes, que es el más grande de Bogotá.
Vale, súper bien, Sofi. Bueno, ya que estamos contigo, que eres pues, la abogada de Somos Uno y pues que nos cuentas que creo que es un concepto nuevo para muchas personas, que es el derecho, los derechos de la naturaleza. Cuéntanos qué son y dónde se ven más afectados los derechos de la naturaleza. Listo. Pues los derechos de la naturaleza, como bien su nombre lo indican, es darle como una garantía de protección a los seres no humanos por el solo hecho de ser esos seres, ¿sí? O sea, darles un valor intrínseco a los seres no humanos, sean un ecosistema, sean un animal, sean un río, sean un elemental, el agua, bueno, distintos seres. Espérenme un segundito. Listo. Entonces, como les estaba contando, los derechos de la naturaleza es como cambiar el paradigma normal en el que ya se tenía constituido el derecho y basarnos sobre todo también en la ley ancestral, como digamos las culturas primitivas, las culturas indígenas concebían eh, la naturaleza como sujeta de derechos, aunque ni siquiera, digamos, en esas comunidades, tribus o en esa época se les dijera que tenían derechos, ¿sí? O sea, los derechos de la naturaleza promulgan por reconocer que los otros seres no humanos tienen derechos intrínsecos y así en términos generales tienen el derecho a ser, a existir en el planeta y a cumplir la función por la cual existen en la Tierra. Como que esos son los tres derechos que a nivel general promulga los derechos de la naturaleza, que todo ser, independientemente si eres un animal, si eres un humano, si eres un ecosistema, tienes por el hecho de existir. Y pues todo esto basado en, como les digo, en filosofías amerindias, en filosofías ancestrales, en filosofías en donde se concebía pues, la naturaleza como un todo y no se le daba únicamente valor al humano eh, con sus derechos. ¿Sí? El sistema actual de derecho y de justicia también solo le da valor pues al humano y a ciertas especies cuando le brindan un provecho al humano. Entonces, si ese animal no le presta un servicio o el humano no le sirve de alguna forma, no lo puede explotar, entonces no le concede derechos. Entonces, los derechos de la naturaleza intentan buscar ya en una sociedad occidentalizada cambiar esa visión de que, pues, que todos los seres que habitamos la Tierra tenemos derechos, porque por eso estamos en el planeta, o sea, fuimos creados como por la misma fuerza, por la misma divinidad, sea Dios, sea la naturaleza, quien sea, todos estamos existiendo en este planeta y pues también como ecosistemas nos tenemos que relacionar y dependemos unos de otros, o sea, es una relación de reciprocidad que tiene que ser bidireccional. Vale, perfecto, Sofi. Ya para darle finalidad a la reunión, quisiera hacerte una última pregunta, y en este caso es, ¿cuál es la finalidad de realizar el Tribunal Ciudadano en el Humedal Tirabudas? Listo. Entonces, la finalidad de realizar este humedal, este tribunal ancestral, popular y de los derechos de la naturaleza por el humedal de Aures es reconocer el valor intrínseco que tiene el ecosistema, el humedal de Aures, reconocer también el valor y los derechos que tienen las especies que habitan en el humedal, que para ellas, para algunas que son endémicas, es su único hogar y está siendo modificado, transformado, cementado y rellenado por los intereses de unos particulares que olvidan que el humedal pues, cumple la función de ser
la casa, el hogar de aves, eh, de curis, de plantas, de, bueno, una cantidad de fauna y flora biodiversa. Y también como que olvidan el valor intrínseco que tiene el humedal, de por qué existe, de por qué necesita no estar lleno de cemento, no estar lleno de ruido, no estar lleno de luz. Entonces, lo que buscamos con este tribunal en el humedal de Aulles es reconocer propiamente, localmente, el valor que tiene, los derechos que tiene el humedal y las especies que allí habitan y promulgar pues por una pedagogía que empodere a las personas y que también dé una voz de exigencia para aquellas personas que históricamente pues han violentado estos derechos por el humedal, por las especies que habitan y también por el derecho a las futuras generaciones humanas a conocer el humedal, porque pues si seguimos así como estamos, probablemente no conozcan un humedal o ni siquiera lo que era. Listo, Sofi. Te agradecemos por el tiempo que pues nos brindas, porque pues por lo que hemos pues estás corriendo, pero te agradecemos mucho por el espacio, por aclararnos muchas cosas y nos veremos prontamente pues en, en espacios para poder compartir y realizar las actividades de Somos Uno. Vale, listo, no, con mucho placer, muchas gracias a ustedes por su interés, pues por sumarse a Somos Uno, acá siempre son bienvenidos para lo que quieran hacer, para lo que quieran participar, para caminar y